Son las 20:36 y empezamos la segunda parte en Sobre la Tierra. Está con nosotros acá mismo en el estudio, en nuestra mesa, Viviana Bondaruc, docente de Ecología en la FAUBA y es becaria doctoral del CONICET. Viviana nos va a contar sobre la importancia de los pastizales patagónicos, su diversidad y cómo las sequías afectan su provisión de forraje. ¿Qué tal, Viviana? Hola, Pablo. Bienvenida a Sobre la Tierra. Muchas gracias por la invitación, sinceramente. Para arrancar y para darle un poco de marco a la entrevista, ¿cuál es la importancia de las zonas áridas? Sobre todo en Argentina, que es donde vos desarrollás tu trabajo. Sí, bueno, justamente cuando empecé a armar como el marco teórico, ¿no? Todas las investigaciones requieren como enmarcarse en ciertos antecedentes y empecé como a buscar información respecto a esto. Lo que me llamó la atención, que uno siempre como en el colegio estudia geografía, etcétera, pero tomar conciencia de que las zonas áridas y semiáridas en Argentina representan el 75%, es decir, 2/3, ¿no? de nuestro territorio representan condiciones de una cierta aridez bastante importante. Bueno, me despertó un poquitito como preocupación en términos de, bueno, como que uno pensaría, hay un montón de territorio que de alguna manera es vulnerable o tiene condiciones limitadas en cierta forma, ¿no? Y en términos de hectáreas, son 200 millones de hectáreas, o sea que es un territorio bastante extenso, bastante importante. Sin embargo, son como bastante importantes en términos productivos, o sea, un poco pensando así como del norte al sur, digamos, todo lo que es noroeste, está bastante fuerte por ahí una producción más cercana a lo vegetal, como vides, olivos, pero también tienen bastante ganadería relacionada a la actividad caprina, tal vez, no tanto ganado, que tal vez requiere un insumo forrajero más importante, y todo lo que es el sur, sí, ya lo que es la producción ovina. En grandes extensiones, ¿no? Las características de Patagonia implican eso, como grandes extensiones y animales en muchísimas hectáreas, porque justamente el recurso forrajero es bastante limitante. Sin embargo, tienen como un uso a destacar bastante importante, ¿sí? Así que en términos de importancia son importantes, no solo por lo extenso en nuestro país, son importantes en términos de desarrollo de esas economías regionales, porque de alguna manera como que tienen una relevancia incluso a nivel de exportación. Y después pensaba en la cuestión más social, es también importante porque en esas regiones habitan, si bien no hay tal vez grandes urbes, como la parte más central de nuestro país, habitan aproximadamente 5 millones de personas que necesitan trabajo, necesitan su desarrollo económico, entonces, y favorece también el arraigo, ¿no? Porque eso como que uno lo piensa en términos de, bueno, es un país extenso, es un país federal y debería como generar puestos de trabajo y actividad económica en esas características a nivel de ancho y largo de nuestro país. Bien, y ahora que conocemos un poco más sobre la importancia de estos ecosistemas o zonas áridas, ¿nos puedes contar un poco qué rol cumple acá el cambio climático? Bueno, el cambio climático en particular, yo me focalicé, mi estudio se focaliza en el bioma de pastizales, que si bien se extiende en distintas áreas climáticas, no solo en las áreas y semiáridas, sino también en las templadas, en región pampeana y hacia el norte también, el cambio climático afecta y va a afectar particularmente en la intensidad y aumentando la intensidad y la frecuencia de no solo de eventos de sequía, sino también aumentando la variabilidad interanual de las precipitaciones. Esto implica que va a haber variabilidad en cómo afecte en distintas regiones, ¿no? Los pronósticos indican que en las áreas que ya son áridas se van a intensificar los eventos de sequía, lo cual puede agudizar esas condiciones de aridez y ciertamente como limitar todavía más la vegetación que ya está limitada, que ya está restringida, entonces hacerlo como todavía para esas especies que uno pensaría que son como bastante fuertes y resistentes, hay variabilidad en cómo responden las especies a los cambios en las condiciones climáticas. Entonces, no todas las especies van a responder igual y claramente si hay mayores restricciones hídricas, bueno, algunas especies van a responder tolerando o resistiendo a ese estrés hídrico y otras van a estar como más cercanas a la mortalidad. Así que en este marco
es en el que vos desarrollás tu trabajo, un marco de aridez, de estos pronósticos, pastizales, pronósticos de más sequía en cambio climático. ¿Nos podrías contar entonces, profundizar los objetivos de tu trabajo? ¿Qué es puntualmente lo que vos estás desarrollando? Sí, mi trabajo, el principal objetivo de mi trabajo era estudiar el efecto de las sequías en pastizales a lo largo de un gradiente de aridez, a lo largo de sitios muy áridos a semiáridos a sitios húmedos. Entonces se contemplaron 9 sitios, que todos estos son sitios experimentales, pero están dentro de lo que es una realidad de campo, digamos, y todos formamos, porque yo monitoreo 2 de ellos, formamos parte de una red de colaboración científica a nivel internacional que se denomina DROWNET, que estudia justamente la sensibilidad de los pastizales a eventos de sequía. Y particularmente mis 9 sitios de estudio que fueron incorporados en mi tesis doctoral se extienden de la estepa patagónica hacia la región pampeana, con uno de mis sitios que está en La Rioja, así que tengo como un panorama bastante completo de los pastizales que estudio, y se enmarcaba en entender justamente cómo responden distintas especies, cómo responde la diversidad de distintos sitios que difieren no solo en las condiciones climáticas, sino también en la textura del suelo o su composición, la identidad de las especies presentes, las historias de los usos, etcétera, a una sequía. Entonces, nosotros particularmente impusimos una sequía experimental, ¿sí? Si bien es experimental, está representando o buscando representar un evento real que claramente, como decíamos antes, el cambio climático implica que van a ocurrir, ¿sí? Es como que hicieron llover menos. Exactamente, sí. De hecho, hicimos llover menos con interceptores de precipitación, una manipulación pasiva de la lluvia. Redujimos hasta el 50% de la precipitación en todos estos sitios. Y dado que realizamos bajo el mismo protocolo dentro de este trabajo colaborativo en red, implica que uno aplica la misma metodología, lo cual hace comparables los resultados entre sitios tan contrastantes, porque si no muchas veces pasa eso, generalmente con los metaanálisis, los trabajos de metaanálisis, que es una revisión de trabajos, pasa eso, que uno no puede, son sitios muy distintos y las formas en que se midieron las cosas son tan disímiles que después compararlos y comentar eso. Exacto. Es como en cambio acá todos trabajamos de la misma manera, medimos lo mismo, con las mismas herramientas, todo. Entonces eso hace que yo pueda luego contar estos resultados de una manera comparable entre sí. Y por lo que entiendo, me diste no solamente el forraje, sino también otras formas de vegetación. Sí, particularmente yo me focalicé en sí el proyecto era evaluar la productividad, ¿sí? de la productividad primaria neta aérea, que es todo lo verde, todo lo que está por encima del suelo, y eso en distintos años. Nosotros impusimos este tratamiento durante 3 a 4 años. Hubo algunos sitios con más años, otros con... Luego surgió como el desafío, porque fue ya un poco avanzado en mi tesis que surgió esto, de decir, bueno, ¿cuál es como ponerle una categoría, un nombre, una etiqueta a esas plantas que están produciendo eso, ¿no? Sacarlo de la caja, ¿no? En ecología pensamos las cosas un poco con cajas y con flechas, y decir, bueno, saco de la caja y miro a ver qué hay ahí adentro, a ver quiénes son los que están produciendo esto, cómo se llaman y cuánto generan o cuánto representan para el bicho que se lo está comiendo. Porque en definitiva lo que acá importa, si bien los pastizales proveen múltiples servicios ecosistémicos, el que fue foco de mi trabajo en particular es la provisión del recurso forrajero, que en particular en las áreas áridas y semiáridas es principalmente vegetación nativa. Entonces, de alguna manera, si el productor no tiene ese recurso, no puede poner animales. Y entonces fue determinar, no solo tener en cuenta el listado de especies y cuánto producían esas especies, sino determinar cuál es la aptitud forrajera. Entonces para eso, para eso tuvimos en cuenta el conocimiento local, que es un aspecto, es un concepto bastante novedoso de incorporar en el conocimiento científico, ¿sí? Y es algo para mí bastante clave, porque de alguna manera es acercar un poco lo que decía Santiago en tu primera entrevista, esto de acercar como
los que generan el conocimiento, con los que finalmente por ahí son los tomadores de decisión, y nosotros incorporamos con un criterio de decir, de poner a la especie y decir, bueno, cuánto se la comen en un gradiente de mucho, poco o nada, y eso lo categorizamos lo clasificamos en valores de manera cuantitativa, y entonces pudimos obtener factores de aptitud forrajera. Y de esa manera clasificamos a las especies, y de esa manera tuve un acercamiento más real, si se quiere, a, bueno, cuánto es realmente, no solo cuánto es la productividad total, ¿sí? Cuánto es lo verde que hay, sino, bueno, de lo verde puede ser que haya plantas que tengan metabolitos secundarios y alelopatía y hagan que no se lo coma la oveja, y otras que sí, que sean muy palatables, que sean muy preferidas por el ganado, y entonces hagan que realmente ese sea un recurso forrajero clave. Sí. Lo particular también fue, encontrar, en definitiva, que esas especies forrajeras son las menos abundantes en las regiones áridas. Entonces es como muy importante poner el ojo en, yo tengo un sitio que ya bastante sufrido está, bastante restringido es, y encima el stock forrajero depende de unos pocos actores. Entonces eso también a mí me pareció como un resultado bastante novedoso de nuestro trabajo, que salta la alarma de algo sin poner a la sequía todavía en escena, pero salta la alarma de, bueno, hay pocas y hay que cuidarlas, ¿no? Como... Bien, y yendo a esto, a los resultados, ¿no? De tu estudio, diversos, ¿no? Que de repente nos mencionaste. ¿Nos puedes contar alguno más? Profundizar. Sí, principalmente el principal como mensaje así central que yo siempre cuento cuando me pidan contar los resultados de mi tesis es que los sitios áridos, de manera contraintuitiva, porque varias veces conté esto y como que todo el mundo piensa en un sitio árido o semiárido como, wow, súper resistente, se las banca todas, un cactus, no necesita agua para nada. Y la verdad es que no, la verdad es que son ecosistemas muy vulnerables, muy sensibles a los eventos de sequía. Dado a esto que les comentaba antes, ya son sitios bastante extremos en su disponibilidad hídrica, y un evento de sequía de lo que relataba antes, 50% de reducción de precipitaciones es un montón. Okay. Y entonces eso generó que en ciertos sitios áridos y semiáridos se encontraran reducciones de la productividad forrajera de hasta el 50%. Con algunos sitios, lo cual es un montón. Porque sí. Uno lo escala a kilos por hectárea, o sea, cuánto dejo de percibir de ese recurso forrajero, y es realmente mucho. En términos de cuántos menos animales yo puedo poner en ese lote y cuántos menos animales entonces dejo de sacar de ese lote como productividad secundaria, ¿no? Y como, obviamente... Recursos para el productor también. Claro, exactamente. Y en algunos sitios incluso se vieron reducciones del principal, de la especie forrajera principal dominante, que era un pasto perenne nativo, casi al borde, luego de los 3 años de sequía. Se vieron reducciones casi del 85% de la productividad de esa especie, lo cual es un problemón. Y lo curioso es que ese pasto perenne nativo, que se vio tan reducido en su productividad, el lote no mostró tantas mermas en productividad, si bien cercanas al 50%, como decía, porque hubo una especie, que yo denomino la especie reemplazante, que ocupó como esa ventana, ¿no? Dejada por el pasto perenne nativo, y apareció, que era una especie exótica y anual, una especie de avena. Y esto es curioso, porque eso, a largo plazo, este tipo de cambios podrían generar cambios muy severos en lo que es la estructura y el funcionamiento de ese ecosistema, porque no es lo mismo un pasto perenne y nativo de esa región que una especie anual y exótica, porque una especie anual tiene justamente un comportamiento en donde tiene un momento de explosión, pero tal vez al año siguiente no ocurre. Entonces ahí hay de repente una ventana en donde un pasto perenne está permanentemente ofreciendo el recurso forrajero, y un cambio composicional
generaría cambios en esta oferta permanente a una oferta más estacionada. ¿Esto ocurrió a lo largo de todo el gradiente? No, esto ocurrió particularmente en un sitio semiárido cercano a Bahía Blanca, está cercano a en la región fitogeográfica de Monte, está. Sí. Igualmente, en uno de los sitios más áridos, vos lo debés conocer bien, Pablo, en Río Mayo. Alguna vez fui. Alguna vez fuiste. Se vieron, si bien no hubo este cambio composicional, sí se vieron disminuciones muy fuertes de la principal especie forrajera, que es Poaligularis, y eso también es preocupante. No hubo esta novedad que comenté del otro de los sitios, pero sí representa preocupación en ese sentido. ¿A los animales les gusta esta nueva especie que surgió? Sí, porque el factor de aptitud forrajera es alto en ambas, Okay. pero para mí lo preocupante es esto, como es una especie anual, entonces contra una especie perenne. Entonces ahí tenés no es que es algo que analicé en particular, pero sí es algo que a mí me llevó a discutir, pensar estas cosas y discutir y debatir, porque no va a tener la misma respuesta en una escala temporal un poco más larga. Claro. Entonces podría llegar a tener cambios en términos de la oferta forrajera. Bien, ¿nos puedes contar un poco sobre las implicancias de estos resultados? Bueno, igual ya recién hicimos un gran repaso, ¿no? Sí, pero tal vez se pueden pensar en implementar algún tipo de manejo. Claro. Sí, las implicancias en términos de qué manejo se podría llevar a cabo son variables, ¿no? Como toda agrónoma, la primera respuesta que me surge es depende, ¿no? Sí, tal cual. Lo primero que surge así cuando uno piensa en, años secos, ¿no? Justo estamos atravesando el tercer año de evento Niña, es ver la vegetación, las dinámicas de la vegetación, conocer las dinámicas de la vegetación y ajustar el manejo humano, el manejo del productor, el manejo a lo que está ocurriendo con lo que es mi principal recurso, ¿sí? Esto lo podemos pensar en todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, de la pesca, pero en particular la principal implicancia de manejo que me surge es esto, ajustar las cargas, ajustar la presión de pastoreo, que son en definitiva los que también podrían generar efectos sinérgicos negativos ante la ocurrencia de una sequía. Yo genero un sobrepastoreo sin bajar las cargas o incluso aumentando las cargas, eso podría generar todavía una degradación de los pastizales áridos todavía mayor, ¿sí? Entonces eso, pensar en cómo yo manejo los rodeos, cómo manejo las cargas animales en función de cómo es el año climático, la cercanía tal vez a un año seco, la cercanía o a estar atravesando un evento de sequía, no darle con de todo al pastizal, digamos, ¿no? Y después por ahí pensar en conectar, esto un poco más fuera, no a nivel de lote, sino esto por ahí un poco más a nivel transdisciplinario, por ahí pensar en conectar un poquito más las esferas de lo que es el conocimiento técnico con lo que es el que finalmente adopta o necesita en realidad ese conocimiento, ¿no? Porque a veces uno conoce de estos monitoreos de alerta temprana, climáticos, etcétera, y tal vez esa información o está un poco desconectada o no llega, en definitiva, a lo que efectivamente deberían conocer, esa información de cercanía de eventos climáticos adversos, ¿no? Y cuáles no quedarse tal vez solo en, va a haber un año más seco, más húmedo, etcétera, sino, cuáles son, en definitiva, las decisiones que yo debería tomar en función de eso. Y esa información debería ser accesible y debería estar como cercana a los que están laburando por todos nosotros, ¿no? Porque la ganadería claramente es una actividad muy importante en Argentina. Pensando en lo de información accesible, recuerdo alguna vez haber entrevistado, creo que a Pedro Tonietti, y los protocolos que manejan estas redes internacionales creo que tienen como una cuestión de hacer disponibles o dejar disponibles los datos crudos incluso de los experimentos, para que estén disponibles para las redes, y eso por ahí me lleva a preguntar si estos resultados que vos obtuviste en el marco de la red son extrapolables a otros pastizales áridos.
Bueno, sin dudas, el formar parte de una red a nivel global, científica y colaborativa, es prácticamente mandatory, obligatorio, Sí. Que compartamos las planillas de datos, como vos decís, crudas incluso, y no tan crudas, a veces es simplemente juntarse, debatir, sobre todo con la red argentina. Nosotros hemos tenido varias reuniones muy fructíferas, de las cuales han salido, el trabajo que yo publiqué recientemente, pero también otros trabajos que están en proceso, y eso permite bastante que esté accesible, compartible la información. En relación a si es extrapolable, claramente hay incluso proyectos que están actualmente comparando entre hemisferios los efectos de las sequías en los pastizales, o sea que es algo que podría, que es incluso de interés que se estudien. Yo lo pienso en términos de que podrían verse efectos de sequía similares, pero lo que me interesaría saber es como no es el mismo stand, no es la misma comunidad vegetal, y son otras las especies, y tal vez son otras las preferencias de los herbívoros domésticos por las especies, tal vez tengan otras repercusiones, los eventos de sequía en esas especies y su aptitud forrajera. Entonces, sería interesante ver qué ocurre en otros pastizales. Si merma en la misma manera que yo encontré en los pastizales áridos la provisión de forraje. ¿Sí? Bien. Viviana, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Bueno. La verdad que hemos disfrutado un montón. Nos contaste un montón de información y nos encantó. Y como decía Sebastián también en la entrevista anterior, estos micrófonos son tuyos. Bueno. Así que estamos disponibles para cuando quieras volver a contarnos más resultados, más avances. Muchísimas gracias por la invitación, la pasé súper bien. Buenísimo. ¿Vamos a un corte?